¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de House of Wit. Mi nombre es Noé y en el día de hoy quiero hablar sobre esquejes. Muchos de ustedes me han pedido un videito al respecto. Si bien nosotros ya hemos subido contenidos en el blog, en Instagram, ya hemos compartido un montón de información sobre esquejes. Es uno de los primeros temas que empezamos a tocar en House of Wit, y esto porque es sumamente importante para el cultivo. Creo que todo cultivador que ya tenga 2 o 3 cultivos debe empezar a interiorizarse un poquito en el tema de los esquejes, porque es una muy buena forma de conservar variedades y de otros beneficios que también les voy a mencionar más adelante. Así que en el video del día de hoy quiero hablar acerca de qué son los esquejes, cuáles son sus ventajas y cómo se hacen, por supuesto. Espero que este video sea de utilidad para ti, por supuesto que te sirva, y si es así deja un like y por supuesto comenta qué te parece este video, este tipo de contenido en los comentarios, que eso nos ayuda ahí a ver cuáles son sus requerimientos de información, qué les gustaría saber, qué les gustaría explorar un poquito más en este canal. Primero que todo, creo que es importante que sepamos de qué forma se reproduce esta planta. Por un lado tenemos la reproducción sexual, que es la cruza entre un macho y una hembra a través del proceso de polinización que va a generar semillas, y por otro lado tenemos la reproducción asexual, que son los esquejes o también llamados clones. Estos esquejes son de toda la vida, seguramente habrán visto a sus madres, a sus abuelitas hacer esquejes de sus plantas para reproducir ahí plantitas en sus jardines. No es nada nuevo y simplemente consiste en sacarle una rama a una planta para poder reproducirla, que enraíce y tener una planta nueva idéntica a la planta madre de donde se sacó la rama. Si bien el proceso es sencillo, puede que las primeras veces igualmente podamos tener alguno que otro problema, algún esqueje no enraíce, alguno se muera, pero es parte del aprendizaje. Siempre, eso sí, recomiendo hacer esquejes de plantas que estén sanas, de plantas que no tengan plagas, que no tengan carencias, de plantas que estén en perfecto estado. Así vamos a tener mayor probabilidad de éxito con nuestros esquejes. Alguna de las ventajas de hacer esquejes es que nos libera de esa necesidad constante de estar requiriendo nuevas semillas para autocultivar. En aquellos países como Argentina, Brasil y otros en donde es muy difícil conseguir semillas, hacer esquejes puede ser una buena forma de poder seguir autocultivando y dejar de depender del mercado negro. Consiguiendo alguna que otra semilla, incluso del prensado se puede sacar una semilla. Si es que esa semilla sale hembra, podemos tenerla, conservarla como planta madre y ahí a través del tiempo sacarle esquejes para poder tener cosechas. Otra de las ventajas es que si es que sacamos esquejes de una planta hembra, el esqueje también va a ser hembra, entonces no va a haber necesidad de estar seleccionando machos, hembra. Vamos a saber que el esqueje, la planta que va a crecer de ese esqueje, es una planta hembra. Otra de las ventajas de hacer esquejes es que nos puede permitir conservar genéticas que nos gusten. Por ejemplo, si estamos cultivando en exterior 4 o 5 plantas, sacamos 2 o 3 esquejes por cada una de esas plantas, los hacemos crecer, los conservamos en interior con luz artificial, con luz sobre 18 horas de luz, y cuando termina el ciclo de esas plantas que tenemos en exterior, cuando las probamos y vemos si es que nos gustó el efecto, por ejemplo, podemos decir ya, la planta 2 y 3 me gustaron cómo crecieron, me gustaron los aromas, los sabores, los efectos, así que voy a conservar esos esquejes. Los otros los puedes desechar y ahí ya vas a tener tu primera conservación de una genética que te gusta. Y eso, si lo haces continuamente, puedes hacer una selección de variedades que te gustan, puedes hacer una colección propia de aquellas plantas que más te gustan por sus diferentes características, y ahí ya conservas alguna genética. El hacer esquejes es un proceso que genera estrés en las plantas, y esto es porque estamos haciendo múltiples cortes, y el estrés se traduce en que la planta va a empezar a crecer más lento o incluso va a detener su crecimiento por algunos días. La mejor forma de evitar un estrés mayor o de cualquier problemática es hacer los esquejes de forma correcta. Básicamente me quiero referir a que debemos higienizar todos los materiales con alcohol, y también podemos aprovechar cuando hacemos cualquier poda a nuestras plantas esas ramas que van a salir ahí para poder utilizarlas como esquejes, y no necesariamente ir a intervenir la planta para sacar esquejes, sino que aprovechar esas podas que hagamos durante un cultivo para generar nuevas plantas. ¿De qué forma podemos hacer los esquejes paso a paso? Primero que todo necesitamos ciertos materiales. Como ven acá, un propagador o un mini invernadero, que son muy baratos. A mí en lo personal me costaron unos 6.000 pesos chilenos, que son unos 7 a 8 dólares. También, si es que no tienes la posibilidad de conseguirlos, puedes hacerlo en forma artesanal. Yo lo he hecho utilizando una caja plástica, estas típicas donde se guarda ropa, donde se guardan libros. A eso le pongo una cubierta, un domo de plástico,
para que se pueda generar humedad. Hay otras personas que usan vasos plásticos, cortan una botella de bebida y la ponen como domo, y ahí también van a tener las condiciones para que se genere el esqueje. Es importante que si usamos un plástico, este sea transparente, porque necesitamos que la luz llegue a nuestras plantas para que se genere el proceso de fotosíntesis. Por otro lado, necesitamos luz fluorescente o de bajo consumo. No es necesario poner un sodio, poner un LED, nada de eso. Con estas ampolletas baratas que encuentran en todos lados, sus esquejes van a crecer perfectos. Vamos a necesitar tijeras, cuchillo cartonero si también tienen. Estos elementos tienen que estar sumamente limpios con alcohol, como les comenté previamente. También podemos utilizar hormonas de enraizamiento. Yo utilizo hormonas líquidas, pero también hay hormonas sólidas. También hay gente que utiliza esta especie de gelatina que sale de la aloe vera, que ayuda al enraizamiento. También hay otras personas que lo hacen sin ningún tipo de hormonas. Lo que hacen las hormonas de enraizamiento básicamente es promover la generación más rápida de raíces. Pero si es que no las tenemos, igual podemos hacer nuestros esquejes. Y finalmente vamos a necesitar el medio para que puedan crecer nuestros esquejes. Pueden ser los típicos saquitos Hifis, que no es más que turba prensada. Puede ser sustrato del tipo Limix, puede ser coco. Yo personalmente estos últimos años he estado ocupando estas bandejas de almácigo que tienen estos agujeros que relleno con turba prensada, que me facilita la vida y no me hace depender de los saquitos Hifis. Así que ocupo estas bandejas que se pueden encontrar en cualquier tienda de cultivo, en cualquier país. Yo la compré en una tienda no especializada, así que es muy sencillo de conseguir. El proceso de hacer esqueje lo quiero dividir en dos partes. Por un lado, la selección y corte de las ramas en la planta madre, y por otro lado, el enraizamiento de los esquejes. Y lo primero que debemos hacer es sacar ramas que se vean en buen estado, que se vean verdes y que tengan al menos unos 6 a 10 centímetros de largo aproximadamente. Ojalá que tengan unos 2 o 3 nudos. Las ramas más tiernas son más fáciles de enraizar, pero tienen que estar firmes. Cuando cortamos las ramas, las podemos ir poniendo en un recipiente con agua. Algunas personas las dejan 24 horas en agua para que se hidraten los esquejes. Yo personalmente lo he hecho, pero la verdad es que no he visto una gran diferencia entre hacer el esqueje en el momento en el que lo saco versus dejarlo 24 horas. Independiente de la forma que elijamos hacerlo, después vamos a necesitar limpiar nuestro esqueje, que simplemente va a consistir en cortar las hojas inferiores, dejando al menos un nudo principal, o sea, un grupo de hojas en la parte superior del esqueje, y las puntas de estas hojas las tenemos que cortar para evitar la deshidratación. Todos sabemos que el agua que le echamos a nuestras plantas se termina evaporando a través de las hojas. Entonces, al cortar las hojas del esqueje, lo que estamos haciendo es evitar que se evapore demasiada agua y ayudar a que haya una mayor humedad y con ello se puedan desarrollar las raíces. Cuando tengamos nuestras ramas preparadas, comienza el proceso de hacer el esqueje. Vamos a rectificar el corte si es que este quedó mal hecho, si es que queremos reducir el tamaño del esqueje. Podemos hacer un corte en 45 grados. Mucha gente que hace esqueje dice que con un corte de 45 grados enraizan mejor. La verdad es que en general los esquejes es muy importante, independiente del corte que se haga, que sea absolutamente limpio. O sea, que no queden restos vegetales que puedan después podrirse, que puedan dificultar el crecimiento del esqueje, que pueda generar ahí un hongo que pueda terminar con la vida del esqueje. Entonces, un corte limpio, un corte a ras, tiene que ser la forma en que se haga. Vamos a raspar suavemente la parte final del tallo, idealmente incluyendo 1 o 2 nudos, ya que si están sumergidos en el sustrato más fácil enraizará el esqueje. Hay personas que no raspan el tallo y que igualmente lo enraizan los esquejes. Yo personalmente lo raspo porque veo que se impregna de mejor forma la hormona de enraizamiento que vamos a utilizar, que es el siguiente paso. Cuando lo tengamos raspado, vamos a sumergir la parte del tallo que está raspada en la hormona de enraizamiento, ya sea líquida, y cuando los tengamos ya impregnados en estas hormonas vamos a proceder a plantarlos en el sustrato. Si es una turba prensada como la que suelo ocupar yo, recomiendo hacer un agujero con un palito y después insertar el esqueje. El esqueje se pone de una vez y luego se complementa con un poquito de sustrato y todo anda perfecto. Cuando tengamos todos nuestros esquejes plantados en nuestros semilleros, almacigueras o donde hayamos escogido plantarlos, vamos a pulverizar con abundante agua y vamos a cerrar el domo del propagador, del mini invernadero o de lo que hayan escogido para hacer crecer sus esquejes. Y ahí vamos a mantener nuestro propagador cerrado los primeros días, 2-3 primeros días,
cerrado porque necesitamos que se genere una alta humedad. Podemos poner un termohigrómetro dentro del propagador para poder cerciorarnos de la humedad y temperatura que haya, pero en general una temperatura ideal para hacer crecer esquejes va entre los 18 y 22 grados y la humedad en los primeros 2 a 3 días ojalá supere el 90% porque necesita el esqueje alta humedad para poder generar esas raíces. A medida que pasan los días podemos ir abriendo las aperturas, por ejemplo, que acá tengo en el propagador y así voy generando un poco de aireación. Ustedes pueden abrir el lugar en donde tienen sus esquejes y dejarlos algunos minutos, después ir aumentando ese tiempo en el cual se deja el esqueje al aire, ir haciéndolo en las primeras 2 semanas, ir abriéndolo y cerrándolo. Después se van a dar cuenta que abriéndolo unos 15 minutos el esqueje aún se mantiene intacto, se mantiene rígido. Cuando abrimos el propagador y el esqueje se ladea, se ve como debilitado, es porque aún necesita alta humedad, entonces vamos a mantenerlo cerrado. Pero creo que a partir del quinto, sexto, séptimo día ya podemos empezar a abrir más constantemente, 1 o 2 veces al día, el propagador para que se pueda airear, para que se pueda ventilar. Y recuerda que si es que tienes un termohigrómetro siempre podrás ir viendo el nivel de humedad que tienen los esquejes. El esqueje va a demorar unos 20 días aproximadamente en enraizar. Durante estos 20 días tú tienes que estar abriendo la tapa del propagador, estar pulverizando cuando disminuya la humedad. Ojalá que siempre haya una humedad superior al 80% durante el proceso de enraizamiento. Entonces ahí a través de la observación diaria ustedes van a poder ir viendo cómo se van desarrollando sus esquejes. Cuando ya empiecen a salir las raicitas por abajo de la bandeja donde tengan sus esquejes, si lo pusieron en un vaso, por la parte de abajo del vaso, cuando el esqueje ya empiece también a desarrollar más hojas, vamos a ver que se pone más firme. Entonces ese va a ser el momento de trasplantarlo a una maceta y de ponerlo en exterior si quieren, o de ponerlo donde ustedes quieran si lo quieren conservar en interior como planta madre, también lo pueden hacer. Muy importante a tener en cuenta es que ojalá los esquejes se hagan durante el periodo vegetativo de la planta y no durante floración. Si lo hacemos durante floración el esqueje va a tener que revegetar, van a demorar más tiempo en enraizar, va a aumentar la probabilidad también de que aparezca moho. Entonces si es que nos queremos simplificar la vida, mejor hagámoslo durante el periodo vegetativo. Algunas personas me han preguntado si es que se puede sacar esquejes de plantas automáticas. La verdad es que no tiene ninguna lógica. Las plantas automáticas tienen un periodo definido que aproximadamente son unos 3 meses. Si es que sacamos una rama, 2 o 3 ramas de una planta automática, primero que todo vamos a estar estresando esa planta automática, que es algo que no queremos hacer con ese tipo de plantas. Ya lo sabemos, ya lo hemos visto en otros videos. Los pueden encontrar en el canal, se los dejo en la descripción un seguimiento entero de automáticas. Y por otro lado, aparte del estrés que le vamos a generar a la planta, nuestro esqueje va a empezar a florecer porque el esqueje, al igual que la madre, tiene un ciclo definido. Entonces, ¿para qué vamos a sacar una rama que va a empezar a florecer chiquitita? Hay bastante que explorar y experimentar con este tema de los esquejes. Coméntame acá abajo en los comentarios si es que alguna vez has hecho esquejes o si es que piensas cultivar esta temporada exterior, si es que piensas tirar semillas, si es que piensas hacer esquejes. Coméntame acá abajo tu experiencia en el tema del cultivo. Siempre es interesante conocer qué está haciendo la comunidad, qué está plantando, qué técnicas están utilizando. Así que comenta acá abajito y si es que te gustó este video deja un like, suscríbanse al canal si es que están suscritos y no han activado las notificaciones. Los invito a que activen la campanita para que YouTube les pueda avisar cada vez que subamos nuevos videos. Cuídense mucho y nos estamos viendo en una próxima ocasión.